Pueden sentarse. Qué bonita letra, ¿verdad? Qué bonitas palabras de corazones sinceros que le dan la gloria a Jesucristo como su Rey. Él es tu Rey. Nosotros somos sus súbditos. Bendito sea Dios. Bien. Desde que tengo uso de razón, ya tiene un buen tiempo, el mes de diciembre era algo que se esperaba con muchos anhelos. De veras. Esperaba yo el mes de diciembre con muchos anhelos. Esperábamos días de fiesta, posadas. Las posadas no vienen en la Biblia. Romper piñatas tampoco. Eso de las piñatas lo inventó un monje del convento de Acolman, del municipio de Acolman, en el Estado de México. Y ese monje necesitaba reunir dinero para todas las cosas del convento e inventó las piñatas. Y decía que entre más le pegabas a la piñata, estabas acabando con los demonios. Fíjense nada más. ¿Y se habrán acabado los demonios? ¿Cuántos muertos, cuántos accidentes hay en estos días? ¿Verdad? ¿Cuántas personas en los lugares donde no hay dinero sufren porque no tienen quien les dé un regalo? ¿Eso será de Dios? ¿Verdad? Los papás en este tiempo que se quedaron sin trabajo sufriendo porque no tenían que llevar a su casa. Eso no es una bendición. Y Dios creo que nos quiere regresar al principio, regresar a Cristo, a lo que Él estableció para su iglesia. Usted sabe que los judíos no celebran Navidad. Primero porque ellos no creen en Jesús. Están esperando a su Mesías todavía. Pero sí celebran la Pascua. ¿Qué es lo que debemos de celebrar nosotros? Celebraron la Pascua cuando el ángel de la muerte veía la sangre del animal en los dinteles, pasaba. Es una celebración de la Pascua que hacen los judíos. Nosotros somos el pueblo de Dios del Nuevo Testamento y deseo con todo mi corazón que volvamos a Dios, que volvamos al principio establecido por Dios. Esto toca nuestros sentimientos. Nosotros cuando dejamos de usar el árbol, que nos dijeron, pues el árbol tiene un significado así, 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 el árbol de Navidad, no tiene nada bíblico, y me lo mostraron, también me molesté. Pero ya cuando el Señor me ministró, dejé que mis hijos decidieran cuándo iban a quitar el árbol. Y lo hicieron, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el árbol en tu casa eres tú. Seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan fruto a su tiempo. Árbol malo y árbol bueno, dice el sermón que dio el Señor en el monte. Y por eso les pido, les ruego, sumérjanse en la palabra de Dios y van a ver cuántas cosas hacemos que para adorar a Dios, donde Dios no es adorado. ¿Amén? Entonces, desde que tengo uso de razón, esperábamos el mes de diciembre, era algo que se esperaba con muchos anhelos. Esperábamos en diciembre, esperábamos días de fiesta y festejábamos a nuestra manera la llamada Navidad, que antes se llamaba como
Natividad. Pero como empezamos en el ahorro, ya es Navidad. Y no entendemos, ¿sí? Queríamos dar algún regalo, pero que también nos dieran un regalo. La religión tradicional, la religión católica apostólica romana, puso como fecha de nacimiento de Juan el Bautista el 24 de junio. El 24 de junio, que eso lo puso esa iglesia, no la Biblia. ¿Sí? Aunque la Biblia no lo mencione. Mire, vaya conmigo a Lucas, el libro de Lucas capítulo 1. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad, ¿y qué? La verdad os hará libres. ¿Sí? Lucas capítulo 1, versículos 26 al 31. El 26 es clave, dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Hasta un rezo han hecho eso. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado salvación. ¿Sí lo ve conmigo? Estaba perdida María. Todos los que nacemos después de Adán, nacemos con la naturaleza muerta. ¿Me explico bien? Lo dice la palabra, no lo digo yo. Has hallado gracia, es decir, has hallado ¿qué? Salvación delante de quién? Delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. En el mismo capítulo, en los versículos 24 y 25, hablando de la esposa de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, aquí se nos dice, versículo 24, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en su casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres, y al sexto mes. Al sexto mes. Aquí se nos dice que Elizabeth llevaba ¿cuántos meses embarazada? 5 meses. Pero que al sexto mes de su embarazo, ¿sí? El ángel Gabriel visitó a María para decirle lo que iba a acontecer en su vida. La Biblia no nos dice día ni mes de esos nacimientos. ¿Sí? El calendario que usamos es el calendario gregoriano, que lo hizo el Papa Gregorio. Los judíos llevan otro calendario, creo que sí lo sabe, ¿verdad? Entonces, no nos dice día, no nos dice ni mes, pero la religión tradicional enseñó que si Juan el Bautista había nacido 6 meses, según ellos, antes que nuestro Señor Jesús, y la fecha del nacimiento fue, según ellos, el 24 de junio, entonces como consecuencia, el Señor Jesús nació ¿cuándo? La noche del 24 de diciembre. ¿Ustedes lo creen? Yo lo creía. Bendito sea Dios. Y tanta aberración que se hace. Y lo digo dándole gracias a Dios porque yo ponía nacimiento en mi casa. No sé si conozca el nacimiento.
mucho heno y por todos lados adornos y un muñequito que era el niño Dios y luego lo agarraba uno con una sábana y lo mecía uno. Fíjese cuánta idolatría que ofende a Dios tremendamente. No nos gusta hablar de esto porque la gente se siente mal, pero es mejor que te sientas mal a que Dios siga sintiéndose mal con esas cosas que hacemos. ¿Está de acuerdo con Dios o no? ¿Mm? Si volviéramos al principio aprenderíamos más cosas y gastaríamos menos dinero en cosas que no tienen ninguna validez. ¿Sí? Bendito Dios. Entonces, según ellos, el 24 de diciembre fue cuando nació Jesucristo de Nazaret. Jesucristo no nació en invierno, ¿sí? Nació en otoño, porque todavía los pastores sacaban a las ovejas a pastorear, a que comieran, pero en el invierno las guardaban en el redil, por el frío que hace tremendamente en Palestina. ¿Sí? Por eso es tan importante cuando usted llega al conocimiento de Cristo, no detenerse en escudriñar la palabra del Señor y no estar pendiente de lo que dice el que está al frente, sino lo que dice Dios, y el que está enfrente debe decir lo que dice Dios, no sus cosas. ¿Verdad? Entonces, esta celebración de la Nochebuena y la Navidad fueron instituidas por la Iglesia Católica Romana de Occidente, si quiere tomar nota, en el año 354 después de Cristo. Fíjense, la iglesia primitiva nunca festejó la Navidad. Nunca. Cuando la iglesia romana instituyó esto, ya la iglesia primitiva ya estaba afuera. Fue cuando siguieron la iglesia verdadera, tuvo mucha persecución. ¿Sí? Entonces, en el año 354 después de Cristo, ¿sí? Fue cuando lo instituyó durante el papado de Julio I. De Julio I. Pero fue el emperador romano Justiniano quien en el año 529 emplazó este día festivo en el calendario. Antes los que viven en Irán, Irak, eran los llamados los persas, ¿se acuerdan? Lo hemos visto en el libro de Daniel, los persas. Los persas, ese día del 25 de diciembre, celebraban desde el siglo VII antes de Cristo el nacimiento de su dios Mitra. Mitra. Y es una palabra que usa mucho la Iglesia Católica, tienen su mitra. ¿Sí la has escuchado alguna vez? ¿Sí? Celebraban en el siglo VII antes de Cristo el nacimiento de su dios Mitra, es decir, el nacimiento del dios Sol. El nacimiento del dios Sol. Consecuentemente, de ningún modo el 24 y 25 de diciembre se celebra bíblicamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no celebramos una fecha. No hay fecha. Los cristianos evangélicos celebramos un hecho real y verdadero, que realmente el Dios eterno encarnó. No sabemos en qué fecha, pero celebramos de alguna manera su misericordia. ¿Verdad? Que el eterno Cristo se hizo hombre, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que hablaba y el agua daba peces, etcétera, el Dios que ordenó a la tierra que diera árboles según su género,
El Dios que hizo al hombre, ese es el Cristo que se hizo hombre. Por eso alguien dijo que la salvación es mayor que la creación de Dios. La salvación es mayor que la creación del universo, porque el eterno Dios que hizo al hombre fue muerto por el mismo hombre. Cuánto amor, escúchelo. No podemos entender el amor de Dios, pero tenemos que aprender a través de la palabra que es un amor eterno. ¿Sí? Es un amor eterno que te ama tanto que cuando llega a tu vida no te deja como estás, sino empieza un proceso de santificación, un proceso de apartamiento de todas las cosas que hemos aprendido de un mundo pagano y podrido. Imagínense al santo naciendo en un pesebre, viniendo a un mundo que olía a muerte, que olía a muerte, porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sí? Tenemos que aprender a conocer el nacimiento, el sacrificio del Señor, de tal manera que cuando nos acontezcan cosas por ser cristianos, en lugar de molestarnos, demos gracias a Dios por probar un poquito de lo tanto que Él probó para salvarte a ti y a mí. Y dejarnos de quejarnos tanto como hacía el pueblo de Dios cuando salió de Egipto. 40 años se estuvieron quejando y no dejaron sus imágenes, los traían en el desierto. ¿Sí? Cuánta necedad. Cuánta necedad. Estamos en una limpieza a través de la palabra. Es lo que se debe de hacer desde los púlpitos de ustedes en su casa, como sacerdotes de su casa con la palabra, hablar con sus hijos, sus hijas y enseñarles lo que Dios dice. ¿Sí? Lo que Dios dice. A veces buscamos entretenimiento y en lugar de estar en un entrenamiento, los queremos entretener y ya cuando queremos que aprendan, ya perdimos la oportunidad. ¿Instruye a quién? ¿Al niño en dónde? En su camino. ¿Sí? Instruye al niño en su camino. Los primeros maestros de los hijos son los papás. Cuando nacen los hijos, nacen con una mente limpia y todo lo que van aprendiendo lo aprenden de ti y de mí. Y luego decimos, ¿a quién se parece? Con las actitudes que luego tenemos. Bendito es Dios. Entonces, los cristianos evangélicos, usted es cristiano evangélico, le califican de protestante también. ¿Sí? No somos cristianos romanos, porque ellos no son apostólicos tampoco. Nosotros somos apostólicos porque seguimos la doctrina de los apóstoles. ¿Sí? No doctrinas de hombres. Entonces, pero ¿cuál fue el propósito de haber encarnado? Cuando empieces a aprender el propósito de su encarnación, vas a poder entender el propósito de tu salvación. Porque no nada más fue para que no te fueras al infierno eternamente y para siempre. Te salvó con un propósito. ¿Sí? Nos está formando. El Evangelio forma. El Evangelio del mundo nada más informa. Pero el Evangelio de Dios nos está formando a la imagen y semejanza de Cristo. Romanos 8:29 lo señala. ¿Sí? ¿Con qué propósito vino y cuál fue el propósito de haberme salvado? Nada más
perdonar mis pecados y seguir viviendo como se me dé la gana, estamos equivocados. Si usted es de las personas que se manejan y van de aquí para allá y para todos lados, sin la dirección de Dios, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado, porque no se pertenece. No se pertenece. Creo que les he comentado algunas veces de que Dios nos trajo a Saltillo y yo me quería ir a vivir en Ensenada, Baja California, y mi esposa a Morelia, pero el Señor nos trajo a esta ciudad. ¿Sí? Y aquí fue donde Él continuó su obra que había iniciado 10 años atrás, que realmente no conocíamos al Señor, de oídas nada más, porque conocíamos palabra, yo predicaba, pero después me di cuenta que lo que predicaba era algo que no vivía. Y cuando tú predicas algo que no vives, no hace mella en ningún corazón, porque es pura información. Sí. Espero que Dios me esté ayudando en este primer domingo de este año y que usted reciba de parte de Dios, no de parte mía, lo que Él le quiere enseñar. Él es el maestro por excelencia. Es el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad. ¿Sí? A toda verdad. Entonces, ¿cuál fue el propósito de su encarnación? Ya lo leímos en Mateo 1:21, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué dice Mateo 1:21? Vamos a leerlo por favor otra vez. Yo se los leo. El propósito de haberse encarnado. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y a los 12 años de edad del Señor Jesucristo escuchamos las primeras palabras que nos pone el Espíritu Santo en la palabra del Señor Jesucristo. No quiere decir que en su niñez no hubiera hablado, pero las primeras palabras que necesitamos escuchar nosotros a los 12 años, ¿qué cosa le dijo a María? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre debo de andar? Una pregunta, ¿cuántos años tiene usted en el Evangelio? ¿Y anda usted en los negocios de su Padre? ¿Sí? ¿O nada más somos oyentes y no nos hemos dado cuenta? ¿Cuál es el negocio de mi Padre? Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Nosotros como iglesia tenemos que ser esa luz en medio de las tinieblas. Como iglesia necesitamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No nos dejaron para otra cosa. No nos dejaron para tener éxito, como dice, es el éxito, Dios te va. No es cierto. El éxito lo vas a alcanzar cuando llegues allá arriba y escuches esa voz que yo quiero escuchar. Bienvenido, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué será lo mucho para Dios? Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para ciertas personas, para los que le aman. Y si le amas, aquí es muy hermoso cantarle que le amamos, pero debe de ser una realidad. El que si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Lo amamos? ¿O nos amamos todavía más a nosotros mismos que al Señor? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? ¿Tú yo? ¿Alguna persona? ¿Tu trabajo? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón?
tu esposa, tu esposo, tu tío, tu abuelo, etcétera, ¿quién está? ¿A quién tienes como rey en el trono de tu corazón? Si lo tienes a Él, entonces vas a experimentar cosas preciosas con Él. Porque Cristo es una experiencia. Cantábamos, delicias a su diestra hay. Cuando buscas al Señor te vas olvidando de lo que te rodea. Porque hay delicias de estar en comunión con el Señor. De veras. Y ves lo insípido que es el mundo sin Cristo. Sin sabor. Bendito Dios. El ángel reveló, se los dije, luego el sexo del bebé aún no nacido. ¿Sí? ¿Verdad? Y darás a luz un hijo. Ahí está diciéndole el sexo. ¿Sí? Y luego, ¿qué le dice? Le reveló su nombre y le reveló su misión. Hoy tú sabes cuál es tu misión porque te lo está diciendo el Señor a través de mi voz. ¿Cuál es tu misión? Es la salvación de las almas, sembrar palabra. Esa es la misión que nos han encomendado. ¿Sí? Amén. Sería llamado Jesús, lo cual significa Jehová es salvación. Jehová es salvación. Fiel a su nombre, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Repito, este niño era el mismo Jehová visitando la tierra para salvar a su pueblo de tres cosas. Salvar a su pueblo de tres cosas. ¿Sí? Creo que hemos aprendido que el Padre nunca ha estado en la tierra. El ángel de Jehová es el Cristo de la gloria. El ángel que se le apareció a la mamá de Sansón era el Cristo de la gloria. El ángel que se le apareció a aquel hombre llamado que estaba trabajando, uno de los jueces, Gedeón, era el Cristo de la gloria. ¿Sí? El Padre, nadie lo ha visto jamás. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Ha visto al Padre. Por eso los pobres testigos de Jehová están fuera de todo. Que Dios tenga misericordia de ellos. ¿Sí? Entonces visitó la tierra para salvar a su pueblo de tres cosas. Primero salvarlo de la pena del pecado, de la condenación eterna. No hay purgatorio. Esa iglesia es una herejía para todos, la iglesia romana. Pura herejía, dice. Y nos ha hecho muy cómodo el camino, pero hacia abajo. ¿Sí? Confesar tus ofensas a un hombre está prohibido por Dios. ¿Sí? Eso lo inventaron y tengo toda la historia de esa iglesia. Es tremendo. ¿Sí? Entonces, para salvarnos de tres cosas. La primera, la pena del pecado, de la condenación eterna en la que tú y yo nacimos. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, por favor, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. A veces hablamos con tanta simpleza las personas de recibe a Cristo y Él te va a perdonar, pero no les dices de dónde te va a librar. Nunca les hablas de su pecado. Si sigues viviendo así te vas a ir al infierno. No, es que tienes que ser muy suavecito, suavecito. Nunca el Señor Jesucristo predicó suavecito. Escuche lo que les decía. Aún a sus apóstoles les decía, hombres de poca fe,
Estudie la vida de Jesús. ¿Sí? ¿Qué cosa les dijo a los religiosos? Generación de víboras. Generación de víboras. Tenía la autoridad para hacerlo. Bendito es Dios. Pero nosotros hemos suavizado el Evangelio y por eso tenemos mucha gente en las congregaciones que con cualquier cosita se dobla y sufre en lugar de caminar hacia el frente, sabiendo que el Señor está contigo. Si tú conmigo, ¿quién contra mí, Señor? ¿Verdad? Romanos, ¿qué les dije? 8, versículo 1 dice, ahora pues, ¿cuánta condenación hay? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme al yo, o sea, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que más nos llama la atención a nosotros como cristianos? ¿Las cosas del mundo o las cosas de Dios? Porque hay mucho que hacer, hermanos. ¿Qué nos llama más la atención? ¿Sí? ¿Qué nos llama más la atención? ¿El servicio a Dios o las cosas del mundo? No podemos tener un pie en el mundo y un pie en el Evangelio. Así como Satanás te demanda todo, así Dios demanda todo. Lo dice Apocalipsis 3. O frío, ¿o qué? O caliente. Porque los tibios los voy a vomitar de mi boca, dice el Señor. Alguien me dijo, es que eso de los tibios no habla del cuerpo de Cristo, por favor. ¿A poco tú vomitas algo que está fuera de ti? ¿Sí? ¿Le ha pasado algo? Que empieza a decir, uy, todos salen de afuera. Bendito es Dios. Ninguna condenación. Los pecados que Él te perdonó fueron los que hiciste ayer, hoy y mañana. Pero no te da libertad para que andes viviendo de la misma manera. En el trayecto de aquí al cielo cometemos errores. No somos perfectos. Tenemos tentaciones muy fuertes. Entre más te metes con Dios, más tentaciones tienes. ¿Sí? Por eso hay que huir de todo aquello que te gusta, pero que sabes que a Dios le disgusta. No acaricies pensamientos que ofenden a Dios. Por eso es necesario estudiar esto, que va cambiando tu forma de pensar. Y llegamos a tener la mente de Cristo, dice 1 de Corintios, capítulo 2. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Y si tienes la mente, el pensamiento, tenemos las actitudes del Señor Jesucristo. ¿Tal es su pensamiento? Así es Él, dice Proverbios. Tú te puedes entender cómo eres. ¿Qué cosa piensas? ¿Qué es lo que piensas? Eso es lo que tú eres, es lo que soy yo. Mas sin embargo, el corazón es engañoso. Nos podemos justificar. Es que yo no soy tan malo, dice, ¿no? Yo no soy tan malo. Si Dios dice que vosotros, siendo ¿qué? Malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Por qué no obedecemos lo que Dios dice y no nuestros sentimientos? Ay, hermano, usted no es tan malo. Ay, ay, ay. Bueno, bendito Dios. Primero entonces, salvarnos de la pena de ¿qué? Del pecado. Segundo, salvarnos del poder del pecado. Romanos capítulo 6, por favor. Fíjense hasta dónde está la salvación. El que dice cristiano y se va, pues que dice que es cristiano y se pierde, nunca nació de nuevo. Romanos capítulo 6, versículo 14. Escuche,
porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Antes teníamos un Señor que era el pecado, era el que reinaba en nuestra vida. ¿Y cómo corríamos? Hablo de mí, no de ustedes. ¿Cómo corría yo para ir a pecar? Y no me interesaba nadie más que irme yo a gozar en la inmundicia, que pensaba yo que no era inmundicia. ¿Sí? Pero aquí nos dice el Señor, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 18. Y dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de Cristo. Libertados del pecado es de la única manera en que podemos ser siervos de la justicia, siervos de Cristo. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, escúchelo. ¿Sí? Esto no lo hizo usted, lo hizo el Espíritu Santo. Somos un reino de sacerdotes. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿qué? La santificación y como fin la vida eterna. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sí? Y el tercer punto, ¿sí? Tercer punto, finalmente nos librará de la misma presencia del pecado. De la misma presencia del pecado. Vivimos en un mundo lleno de pecado y que se está llenando más y más de maldad. Y también sabemos que el pecado mora en nosotros. Por eso no le podemos, cuando pecamos, no le podemos echar la culpa a nadie. Es que me engañó. No es cierto. No es cierto. Tú consentiste. Sí, en el engaño. Es que me engañó, me prometió. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. No hay personas engañadas. Es el propio engaño que hay dentro de nosotros. Entonces finalmente nos librará de la presencia misma del pecado. Hebreos 9:28, por favor. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Fíjense, ¿por qué vino Cristo? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el por qué vino? ¿Por qué se hizo hombre? Hebreos capítulo 9, versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Con una sola ofrenda, dice, o muchas. ¿Sabe usted qué significa la misa? Una ofrenda por el pecado. Eso no funciona. Sí, que se murió alguien y que 9 misas del responso. Eso viene de la Babilonia. Fíjese de dónde nos sacó el Señor y a dónde nos dejó para ser instruidos, para ayudar a esa gente que estaba como usted y como yo, bien engañados. Y si es que se va a enojar, Proverbios nos dice que el temor al hombre pone lazo. Muchos cristianos le tienen más temor al hombre que a Dios. Cuidado.
Cuidado. ¿Te vas a quedar solo? Pues qué bueno, pero no te vas a quedar solo porque Él está contigo. Y si Él contigo, ¿quién contra ti? Este caminar es de mucha soledad, amados hermanos. Entre más te acercas al Señor, menos personas están a tu alrededor. Porque tu forma de hablar, tu forma de conducirte, los hace que se sientan mal sin que tú abras tu boca. ¿Sabes que el mundo está cansado de oír el Evangelio? Lo oye por televisión y por muchos lugares. Los artistas cristianos que andan cantando hablan del Evangelio. El mundo quiere ver el Evangelio. ¿Quiere ver el Evangelio a través de quién? A través del cuerpo de Cristo. Aquellos que anuncian las virtudes con su forma de vivir, su forma de hablar, su forma de vestir. Entonces aquí nos dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, no dice de todos, ¿se da cuenta? La salvación no es universal, que es católico significa universal. ¿Okay? Y aquí lo dice, para llevar los pecados de muchos, no de todos. Y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bendito Dios. Vino para llevar los pecados de aquellos que formamos su iglesia. Y nos presenta una esperanza de su inminente regreso. Él está por regresar. Él está por regresar. Por eso dice, y aparecerá por segunda vez. Cuando regrese no será para tratar la cuestión del pecado con nosotros. Él acabó aquella obra en la cruz del Calvario. Él acabó la obra. Mire, vaya conmigo a Colosenses y luego regresamos a Hebreos. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15. Dice, y a vosotros estando muertos, escuche esto bien, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Escuche, juntamente con Él. Cuando Jesucristo murió, nosotros ya estábamos en el corazón de Dios. ¿Me explico o no me explico? Gálatas 2:20, ¿qué dice Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Por eso, esto si no te lo revela el Espíritu Santo, nadie te lo puede revelar. ¿Sí? ¿Sí? Os dio vida juntamente con Él cuando Cristo resucitó. Nosotros ne habíamos nacido, pero para Dios, aquellos elegidos, morimos con Cristo y resucitamos con Él. Y a su debido tiempo vino a nuestra vida. Yo me acerqué a los que no preguntaban por mí. Por eso dice el Señor que a Él le agradó salvar a las personas por la locura del Evangelio. Si hubiera una persona muy culta que no ha nacido de nuevo y me pudiera explicar esto, entonces esto no sería la palabra de Dios. Porque esto se aprende por revelación del Espíritu Santo. Por revelación. Cuando el Señor resucita, dice que sopló a sus discípulos y les abrió el entendimiento, valga la redundancia, para que entendieran las Escrituras. ¿Me explico?
Los apóstoles no habían nacido de nuevo cuando anduvieron con Él. Fueron instruidos. No había nuevo nacimiento, habían sido elegidos. Pero el Señor tenía que morir, entregar su sangre al Padre, resucitar y darnos esa vida nueva. Cuando Él resucita, ¿qué le dice a Magdalena? Diles a mis hermanos. Mucha gente se acompleja cuando dice, oh, no me digas hermano porque me van a vacilar. Allá tú, ¿verdad? Ve a mis hermanos resucitados y diles que voy a mi Dios y a vuestro Dios, que voy a mi Padre y a vuestro Padre. Aleluya. Versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuántas actas tenías levantadas delante del Padre? Adúltero, fornicario, mentiroso, ladrón, abortista, ¿qué más? Borracho, drogadicto, ¿qué más? Mentiroso, ¿qué más hiciste? Ay, yo no, hermano, ¿qué más hiciste? Todas esas actas, ahí estaban. Y la cruz fueron anuladas por la sangre de Cristo. Fueron borrados todos nuestros pecados. Todos, absolutamente todos. En el Antiguo Testamento la sangre de los animales no borraban los pecados. Los cubrían nada más. No tenían poder. Pero la sangre del Cordero de Dios vino y borró todos tus pecados. Dice que los echó al profundo. ¿De dónde? ¿A lo profundo de qué? De la mar. ¿Y no has visto un letrero que dice prohibido pescar? Por si se te ha olvidado. ¿Y qué más sigue diciendo? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué dice la palabra? Satanás no tiene suerte ni parte contigo. Como dice un pastor que respeto mucho, tú no tienes que andar echando fuera demonios. No tienes que andar persiguiendo demonios. Ellos son los que andan como león rugiente, buscándote a ver dónde le das cabida para que te pegue una mordida. Entonces, el regreso del Señor no es para tratar con los pecados. Y aparecerá, vamos a ver, ya estoy terminando, 9, versículo 28, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Lo estás esperando? ¿Sinceramente lo estás esperando al Señor? Cuestiónate, por favor. Porque dice que vendrá antes de que cante el gallo. Vendrá en la noche o en la madrugada. Vendrá como ladrón en la noche. Cuando te acuestas, estás con esa esperanza. Señor, si hoy vienes, no me dejes. Si estás con esa esperanza, pregúntate y sé franco y franca contigo. Porque si no, estamos en peligro. En peligro. Muy grave. Quiere decir que no tienes una relación de intimidad con el Señor. Porque entre más intimidad tienes con Dios, más tu corazón es cautivado. Más tu corazón es cautivado. Y volteas a ver alrededor y ya no te agrada nada. Nada más la esposa, desde luego, ¿no? Porque estamos casados. ¿No? ¿Verdad? Tu familia la amas, la quieres, pero no se compara con el Señor. Estar en los momentos con su presencia. Oh, Rakatara la Masinda Kaya.
su presencia y plenitud de gozo, delicias a su diestra, su presencia. A su presencia, oh Jehová, he venido a adorar. Que ese sea nuestro canto cuando venimos. A tu presencia vengo a adorar, Señor. Tu nombre alabaré. ¿Y cómo se va a manifestar el Señor aquí y en tu vida, en tu casa, como el campamento de Jehová? Como el campamento de Jehová. Hace tiempo tuvimos una visita en la casa de ustedes. Y cuando estuvimos orando, ella dijo algo que le di gracias a Dios. Dijo, te doy gracias, Dios, porque todavía tienes ciudades de refugio aquí en la tierra. ¿Sí? Tu casa debe de ser una ciudad de refugio para los necesitados de la iglesia. ¿Sí lo es? ¿O eres de las personas que dices, es que yo necesito mi qué? ¿Mi qué? Mi espacio. Allá abajo hay mucho espacio. ¿A poco el dedo gordo te dice, yo necesito mi espacio, Jorge? Eso que necesites tu espacio, por favor. El Señor aborrece eso porque dice que para Él es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía. Si tienes ese sentir, hay algo en tu corazón que tienes dañado. Que Dios te sane. ¿Sí? Que Dios te sane. Bendito sea Dios. Entonces el Señor dice que volverá para llevar a su pueblo al cielo con Él. Este será la culminación de nuestra salvación. No estamos salvos completamente hasta que estemos en el cielo, hasta que tengamos un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado. ¿Por qué? Vamos a Hebreos 7, digo a Romanos 7, ¿sí? Romanos capítulo 7. Bendito sea Dios. Romanos capítulo 7, versículo 20, que dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, cuando Él venga, nos dará un nuevo cuerpo, porque carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. Nos dará un cuerpo glorificado. El verdadero cuerpo del Señor, la iglesia, siempre ha estado en espera de su regreso. Desde un principio hasta el apóstol Pablo decía que él estaba esperando el regreso del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Versículos 16 y 17. Nos dice algo muy importante. Dios de mi vida. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, los cuerpos, no las almas, porque cuando tú mueres como cristiano, tu alma está arriba, sino tu cuerpo será resucitado y cambiado en un abrir y cerrar de ojos. ¡Qué espectáculo! ¿Sí? Por eso de que estás chaparrito y no te gusta estar chaparrito, que estás alto y que estás gordito y que no te gusta cómo eres, te quieres parecer a Tofico Mazapán o no sé quién, en lugar de querer parecernos a Cristo. ¿Sí? Y te pones de lado, te tomas una foto. Bendito sea Dios. Amén. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros
los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera de Corintios 15, 23. Los que me están viendo por allá, ¿me veo bien así o cómo me veo? Primera de Corintios, ¿qué les dije? 15, 23. Bendito es Dios. Dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Quién fue el primero que ascendió al cielo? Las primicias. Y luego nosotros iremos con el Señor. ¿Estamos preparados? ¿Estamos deseosos de estar con Él allá en el cielo? Esa es la esperanza que tenemos, el gozo de nuestra salvación, de que el vivir en Cristo, el morir es ganancia. Pregúntate, ¿cómo es la situación? ¿Sí? Bendito Dios. Amén. Nunca les dijo el Señor a sus discípulos, volviendo al principio, que celebraran su nacimiento. Nunca. Pero sí les dijo que celebraran el día de su muerte. Búsquelo en su casa, en Lucas 22, versículo al 13 al 19, y 1 de Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 26. Cuando celebramos la Santa Cena, que debiera de ser con cena, con comida, pero aquí no lo hacemos. ¿Sí? Celebrar la Santa Cena es para celebrar su muerte. Mi muerte anunciáis, ¿hasta cuándo? Hasta que regrese. Pero el nacimiento de Cristo nunca se dejó establecido como una celebración. Mas, sin embargo, yo creo que Dios no se molesta cuando te sientas en la mesa con tu familia y haces memoria de por qué vino el Señor. No vino para traerte fiesta, la fiesta es con Él, pero no en este tiempo. Decía una fantasía que estaba un niño cristiano con esos que se visten de Santa Claus. ¿Sí los conoce? Yo llevaba a mis hijos hasta que se tomaran foto con ellos, fíjate nada más. Ya después quité la foto de mis hijos y me quedé con la de Santa Claus. Sí, estaba este niño cristiano con esos que se visten como Santa Claus. Y le dice el niño a Santa Claus, oye, ¿tú dónde apareces en la Biblia? Y le dice, si tú lees 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 4, ahí verás que aparezco. ¿Sí? Y si lo quieres leer, dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Aparece Santa Claus? Sí, es una fábula. Los Reyes Magos también. ¿Cómo se llaman los Reyes Magos? Basaltar, malhechor y bagastar. No existen, porque ni eran 3 reyes. Era una comitiva tremenda que dejaron 3 regalos con un significativo muy especial. ¿Sí? Le dejaron oro,
para el sostenimiento del niño. ¿Qué más le dejaron? Incienso, que es adoración. ¿Y qué más? La cruz del Calvario. Lo que iba a pasar el Señor por nosotros. Amén. Oremos al Señor. Padre, queremos darte la gloria, darte la honra, Señor, por lo que has hecho por nosotros, Señor. Que aun siendo enemigos tuyos, Señor, portándonos de una manera que no queríamos nada, tú ya nos habías elegido. Ese corazón tan grande, tan enorme, que para nuestra forma de vivir tan egoísta todavía no alcanzamos a comprenderlo. Pero, Señor, bendecimos tu nombre. Te damos gracias por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás, Padre. Te rogamos, te suplicamos, Padre, que entres con poder, que pongas hambre y sed de ti en nuestro corazón, Señor. Padre, que nos cautives y en pos de ti correremos, Padre. Ayúdanos, sigo perseverando y te pido, Señor, sí te pido por tu iglesia en toda la tierra, pero una forma muy especial por estas ovejas que tú traes aquí, Señor, que no son de nadie, sino son las que tú ganaste con tu propia sangre. No le pertenecen a nadie, ni ellas mismas se pertenecen a ellas, sino te pertenecen a ti, Señor. Bendícelas, cuídalas, guárdalas, y que se cumpla tu palabra cuando dices que nunca veremos a un justo desamparado, ni que sus hijos mendiguen pan. Vamos a partir de aquí, Señor, pero no de tu presencia. Que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Les digo, el viernes 15, si Dios nos da vida de este mes, iniciamos un curso, ojalá y lo tome, Fundamentos de la Fe. Vamos a aprender más cosas, Fundamentos de la Fe. Dios le bendiga. ¿Pasa, Carla? Buenas tardes. Me asusté. ¿Qué pasó? Bueno, les voy a dar el aviso de los... perdón. Les voy a dar el aviso de los libros. Voy a empezar con el de los adolescentes, que es este morado. Este libro realmente está dividido en 2 libros, nada más que a mí se me pasó a especificar, cuando me juntaron los 2 libros, se me olvidó especificar cuál primero y cuál después. Entonces son 2 libros, uno se llama ¿Qué significa nacer de nuevo? Y el de la portada se llama ¿Se puede perder la salvación? Es una pregunta. Les comento que este libro lo hizo el pastor R.C. Sproul, que ya falleció en el 2017, pero le saqué copias porque la editorial del pastor puso este libro con licencia gratuita. O sea, no estamos sacando copias de un libro que esté a la venta o que esté prohibida. Está con licencia gratuita los 2 libros. Entonces sí les quiero hacer esa aclaración, nada más es el costo de las copias. Pero vamos a empezar no con el de la portada, sino vamos a empezar con el que está atrás, que dice ¿qué significa nacer de nuevo? Entonces tiene, si abren el contenido, tiene 6 capítulos. Van a leer por semana, empezando esta semana, el primero, que dice ¿qué debo nacer de nuevo? Pregunta. Entonces, los adolescentes, cada quien lo puede hacer solo con sus papás. Si hay algunos de los adolescentes que quisieran que se les revisara lo que aprendieron, lo que van a hacer es, yo creo que ya la mayoría en el teléfono o en la computadora abren una hoja de Word y escriben en una sola hoja con letra Arial, todos conocen el Arial, tamaño 11, ¿verdad? Porque hay unos que les dicen, hacen un resumen de una hoja y le ponen la letra de 20, ¿verdad? Así de el resumen. Entonces, tamaño 11, o sea, lo que es un espacio moderado,
una sola hoja, van a escribir qué es y la van a entregar cada domingo. O sea, esta semana, el siguiente domingo, que no sé qué día es de enero, 10 de enero, se la van a mandar por WhatsApp a la hermana Vicky. Ella va a revisar lo que ustedes escriben. Entonces van a empezar con el segundo libro de que significa qué significa nacer de nuevo. Obviamente es bueno que lo hagan, pero cosas cada quien sabe, ¿verdad? Si lo va a hacer o no. Esto es de los adolescentes, espero que no haya dudas, o si hay dudas, ¿no? Un resumen, ajá. ¿Y en qué te vas a basar en el resumen? Pues en la pregunta, ¿verdad? En el título, ¿qué aprendiste? Porque luego agarramos un resumen y nos vamos por todos lados. El objetivo es, ¿qué entendí de este título? ¿Sí? ¿Qué entendí de este título? Una hoja nada más, un resumen a computadora, ya les dije, letra A, al 11, una sola hoja. Luego los niños, como es complicado que tienen todos los niños por edades, por diferentes edades, etcétera, se les dio este material que quiero hacer el comentario que ustedes habían pagado un libro, diferentes precios. Este material costó, la verdad, algunas veces más del doble de lo que habían dado, gracias a Dios que Él provee, pero teníamos que buscar un libro que se adaptara a todas las edades, que fuera para hacer en casa, porque los libros que ustedes habían pagado, los que habían pagado, a fuerza necesitaban un maestro, porque las hojitas venía a veces nada más muy poquita información y no tenían esa clase. Entonces, este libro, como se sugiere que lo usen por niño, lo que ustedes recibieron es un libro para colorear y luego recibieron otro libro que es un libro devocional familiar y luego tienen unas hojas sueltas que se las separamos en dos partes. Unas que son más gruesas, estas hojas son más gruesas, son como tipo patrones para hacer trabajos manuales muy sencillos, y otras hojas más delgaditas que traen las instrucciones para estos trabajos manuales. Estas no se engargolaron porque no vale la pena tener las instrucciones engargoladas, y porque la van a recortar, doblar, etcétera. Como sugerimos, cada quien sabe cómo lo va a llevar, como lo sugerimos es que hoy domingo abren su libro para colorear y viene la primera hoja, dice lección 1. Dios creó los cielos y la tierra. Es un estudio de un año, son 52 semanas. Entonces, la lección 1 dice, Dios crea los cielos y la tierra, y viene una lectura bíblica de Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta Génesis capítulo 2, versículo 3. Si ustedes tienen niños más grandes, pues pueden leer la Biblia directamente con ellos y platicarla. Si son niños de 4 años, pues se van a aburrir un poco, a ser difícil que les lean los 2 capítulos. Entonces, ahí pues ustedes los papás, si son niños más pequeños, se recomienda que ustedes lean y luego les compartan la lectura bíblica, y cada lección trae 2 hojas para colorear. Eso se recomienda que lo hagan el domingo, por lo menos una hoja, y a lo mejor la otra hoja, si no la quieren hacer el domingo, en algún momento de la semana. Luego viene el devocional familiar. El devocional familiar trata del mismo tema que lo que van a ver el domingo. Es el mismo tema, pero va dando aplicaciones y acerca del mismo de ese tema. Entonces viene semana 1, día 1, día 2, día 3, día 4 y día 5. Pues son muchas hojas. Por eso les comento, hay muchos que pagaron su material y no lo han recogido. Como les comento, Dios proveyó para poder completar el dinero, y creo que es importante que no se quede aquí, ¿verdad? Que lo puedan recoger. Entonces, el día 1 sería un lunes, ¿verdad? Son 5 días. El día lunes ustedes leen, aquí viene lo que expliquen, lo que le van a preguntar a sus hijos, de lo que van a conversar con sus hijos. La verdad está muy bonito, o sea, la verdad van a aprender ustedes. Yo también he aprendido cuando leo este tipo de enseñanzas, y así, no les va a tomar 15, 20 minutos diarios. Y la recomendación es que el día sábado repasen lo aprendido y el día sábado hagan la manualidad con sus hijos. Si hay niños, a lo mejor mayores de 10, 11 años, que dicen, no quiero hacer el trabajo manual, lo que yo les diría, y quieren entregar un proyecto, porque eso también es opcional.
Ustedes, lo importante es que lo hagan, pero si hay alguien de ustedes o sus hijos que les gustaría que se llevara un registro de que lo están haciendo para al final del año darles un diploma, un certificado, si hay alguien que le interesa, que creen que motivaría a su hijo, entonces cada domingo, o sea, el siguiente domingo, le van a mandar a la hermana Vicky un audio del niño. Esto es por niño, no por familia, ¿verdad? Es por niño. El niño va a mandar un audio que aprendió de 1 o 2 minutos, o sea, los niños hablan poco. En este estudio no se van a memorizar un versículo, sino más bien en el audio lo que van a decir es qué les quedó en su corazón de esa semana, en 1 o 2 minutos. Y van a tomarle una foto a su libro donde pintaron, donde colorearon y a su trabajo manual. Y se lo van a enviar. Son 3 cosas. El audio con lo que aprendieron, la foto de lo que colorearon y la foto de su trabajo manual. Ahora, si hay niños que ya están más grandes y dicen, no quiero hacer a lo mejor lo del trabajo manual, lo que les podemos decir es, nos gustaría entonces que en una hoja diseñaran este proyecto, porque no existe ese material todavía, hacer una hoja de trabajo, que quiere decir que el niño haga un proyecto, pero no pueden cambiar todo. Los 52 semanas van a entregar una hoja. ¿Han visto los libros de trabajo que les hemos dado? Que viene sopa de letras, viene preguntas, subraya, crucigrama. En una hoja, en Word también, van a entregar cada domingo una hoja de respuestas. Porque a lo mejor, si Dios les da eso, pues a lo mejor el próximo año otros niños podemos usar esa hoja, porque este libro en español no tiene todavía una hoja de trabajo de contestar ni nada. Entonces, si hay un niño que ya está grande y puede desarrollar eso, lo puede hacer, y eso entrega en lugar de el libro para colorear o el trabajo manual, 1 de 2. Pero si tienen dudas, me pueden avisar, pero todos van a entregar 3 cosas, ¿sí? El audio, un trabajo manual y para colorear, y eso va a sustituir uno u otro. O sea, sustituye el libro para colorear o sustituye el trabajo manual, pero todos van a entregar 3 cosas. Entonces, si esto, como digo, si es que Dios se los pone en su corazón, lo importante es que lo hagamos, que lo vivamos, que lo aprendamos, ¿no? Pero la hermana Vicky está pues dispuesta a leer de los adolescentes sus respuestas, a revisar con los niños y poderlos motivar a que se les va a dar un certificado. Esta es la Biblia desde Génesis. No sé si hay alguna duda, ¿no? Entonces, la primera entrega es el próximo domingo, porque esta es la semana 1 del año, son 52 semanas, entonces para ir a tiempo, ¿sí? Pues es todo, hermanos. Gracias.